Hola, soy Ignacio. Soy desarrollador de Scala desde hace 3 años. Estoy en el grupo de Scala Madrid y nada, pues me ha dicho Nando que os doy una charla sobre los primeros capítulos del libro rojo, que fundamentalmente va a ser introducción a Scala y un poco a la programación funcional. Si tenéis una duda o pregunta, me podéis parar. De hecho, es preferible que me paréis para aclarar conceptos y demás, porque va a ser al principio a lo mejor un poco complicado algunas cosas o cosas nuevas que mejor tenerlas claras, porque luego esto va a irse por capas. Entonces, a medida, si no tenéis claro desde el principio, luego va a irse cada vez más complicado. ¿Vale? Bueno. ¿Alguno sabe Scala de aquí? ¿Y programación funcional? Tú no, vosotros de atrás no contáis. Bueno, aquí, como no me lo dejaron muy claro, yo por si acaso he asumido que aquí nadie tiene ni puñetera idea de nada, entonces voy a empezar con esto. Vale. Bueno, pues empezamos con el libro. Voy a coger el libro, más para que me dé fuerzas y ya está. Y vale. ¿Ves? Me lo toco. ¿Está bien? Vale, empecemos. No. Pues Swiderski es el creador, uno de los creadores de Scala, es fundamental. Y aquí está llevando el libro. Entonces, empecemos. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues hoy vamos a ver los objetivos que queremos ver hoy. Van a ser fundamentalmente funciones y estructura de datos funcionales. En funciones voy a explicar un poquito funciones de orden superior, currying, demás, y luego en estructura de datos lo que vamos a explicar son estructuras de datos funcionales y sobre todo pattern matching. Es los únicos objetivos. Con que hoy sepáis que existen funciones y que se pueden hacer muchas cosas con las funciones y que existe una cosa llamada pattern matching, daros con satisfechos. Con eso ya sabréis el 90% de programación funcional. El resto son detalles sin importancia. No exactamente, pero da igual. Bueno, antes de todo esto, por si acaso, si tenéis dudas, esta es Barbie, programadora funcional. Entonces, empecemos por lo básico. Objetos. Todo el mundo sabe lo que es un objeto, ¿no? Bueno, si no sabe un objeto, es programación de objetos, que se supone que todo se puede modelar con un objeto. Bien, todo en escala es un objeto, y cuando digo todo es todo. No existen tipos básicos. Una función es un objeto. Un objeto es un objeto, obviamente. Todo en escala es un objeto. Aquí no hay conceptos raros como, por ejemplo, que en Java que un entero era un tipo básico y demás. No, todo es un objeto. Y eso que quede claro. Dale abajo. Bueno, entonces, objetos. Todos sabemos lo que es un objeto. Dale, tú dale. Vale, en Scala, como ya he dicho, no hay objetos. No existen tipos básicos. Por ejemplo, ¿se ve bien? Bueno, un poquito. Vale, da igual. Val num igual a 2. Ahí estoy declarando un valor, que digo que se llama null y que valor es 2. Puedo hacer 2 más 2. Nada raro, ¿verdad? Pero también puedo decir 2 punto más, entre paréntesis el 2. ¿Por qué? Porque 2 es un objeto de tipo entero. Por lo tanto, tiene un método que es más, que le puedes pasar un parámetro, que es el 2, que es otro objeto de tipo entero. Así que es lo mismo. Esto es sintaxis especial. Uy, esto se ve un poco mal. Vale, sí. Vale, aquí hay una función que se llama def superfun, porque la programación funcional es muy divertida. ¿Se ve más o menos? Vale, pues aquí en la función le pasamos x de tipo entero. Porque no, y le sumo 2 más 2. Paso de aquí, me da igual. Sí. Bueno, debería ser x más 2, pero da igual. Entonces, también puedo decir que la función superfun, punto, barra baja, luego explicaré qué es eso, es f. ¿Qué es lo que he hecho? Ha sido simplemente decir que, vale, pues ponme la función en una variable. Y ahora tengo la función que me define arriba en la variable f. Y nada, abajo la llamo fu3. Ya está. Si vas abajo aquí, en esta cosa que pone flam, la verdad es que se ve un poquito así, pero bueno. ¿Se sigue bien? Vosotros lo veis bien, ¿no? Bien. Vale, pues aquí también me he definido, por ejemplo, me estoy definiendo una función anónima, una función lambda. Simplemente le digo una función que tiene un string y hago cosas con ella. Ya está. Esto lo vamos a ver tranquilamente ahora. Lo que quede claro es que las funciones también son objetos. Los tipos básicos son objetos. Todo es un objeto en Scala. Es importante. No tiene nada que ver con operación función esto, pero es importante en estos conceptos claros. Dale a la derecha. Vale. Oye, tenemos aquí un ejemplo, mi pequeño módulo. Bueno, ¿lo veis bien? Aquí voy a explicar ahora un poquito de introducción a Scala, tranquila y relajada. Entonces, lo que tenemos primero es un objeto que le llamamos, es una cosa que se llama objetos, que extiende una aplicación, le paramos una variable, un valor, 2 métodos, una clase y un trait. ¿Qué son de estas cosas? Muchas cosas. Dale. Variables. Hay 2 formas de crear variables en Scala. Todo el mundo sabe lo que es una variable, imagino. Es un sitio, un contenedor donde guardáis cosas, valores. Dale.
Val, valores inmutables. Inmutables quiere decir que una vez definidos se quedan así eternamente por los siglos de los siglos. Nunca va a poder cambiar el valor. Por ejemplo, val integer de 1. Vale, jamás, no podrá ser una vez que he hecho esta asignación, Nando, ¿le puede dar con el ratón? Gracias. Una vez que he hecho esta asignación se va a quedar para siempre. No se puede cambiar, nunca podrá reasignar el valor. Integer de 1, integer number, va a quedarse con el valor 1 siempre. Puede ser también, si quiero, un double number, 1.0, y va a ser that number. Si os dais cuenta, aquí Scala, ahora explicaré lo que es eso, hace inferencia de tipos, y él deduce automáticamente que esto es un entero y esto es un double. No es como otros lenguajes que no están tipados. Aquí es tipado, pero puede deducir el tipo. Aquí abajo lo indico yo, porque me ha dado así. Y digo que la variable José es de tipo string, y ya está. Todo eso son valores inmutables. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, aquí abajo yo no puedo definir José como Pepe, porque entonces explotaría la aplicación diciéndome que no, que eso es imposible que lo podemos hacer. Es un valor inmutable que se queda, una vez definido, se queda así siempre, siempre. Esto es programación funcional, es el primer concepto y un 50% de lo que tenéis que aprender hoy. La inmutabilidad en programación funcional es la base. Todo es inmutable y es muy, muy importante. Ahora veremos por qué. Dale. También podéis definir los variables. Como veis, azul es bueno y rojo es malo, por si nadie... Entonces son variables mutables, las típicas que conocemos de la mayor parte de los lenguajes. Dale. Por ejemplo, integer number de 1 y tal, igual que exactamente, pero si vamos abajo, podemos ver que la variable name la he vuelto a definir como Pepe y él se lo traga tranquilamente. Entonces lo puede definir. Esto no es muy bueno, porque entonces tú no puedes saber el valor de una variable. Entonces yo te puedo pasar a ti una variable, la cambio yo y de repente, sorpresa, tiene un valor diferente al que tenías originalmente. Esto puede hacer los famosos efectos colaterales. Vale. La operación funcional usa valores inmutables. Importante, quiero que esto se quede grabado. Coger ahora un cuchillo y pegarnos aquí. No exactamente, pero es importante. La programación funcional se basa en dos cosas: funciones y, sobre todo, inmutabilidad. Dale, abajo. Vale. Vamos a ver más cosas de escala que existen. Traits. Aquí, ¿todo el mundo sabe más o menos Java o ha visto Java alguna vez? Son parecidas a las interfaces de Java, pero son implementables, como por ejemplo la última versión de Java, pero dan más juego. Pueden ser mezcladas, que hacemos una cosa que se llama mixins y demás. Para que os hagáis una idea, ahora, sin entrar en detalle, un trait es una clase que no puede ser instanciable y puedes implementar todo lo que queráis, si queréis, o si no queréis, simplemente lo definís ahí diciendo, aquí hay una variable que se llama color de tipo string. Alguien la definirá. Y aquí me crea un método. Vale. Puede ser implementación y no tienen constructor, por ahora. Voy a hacer una pregunta. Dime. Si quieres preguntar, te voy a preguntar. Yo sé la típica pregunta que se hace con esto. ¿Pero eso no es herencia múltiple? Me gusta que me hagas preguntas. Primero, la herencia múltiple sería con varias clases. En Scala no se puede hacer con varias clases, solo con una clase y muchos traits. Y la forma de resolver esto sería mediante la solución en diamante. Entonces, tú al final vas a tener que hacer un override del que tú quieras, si hay un conflicto. Esto no es como C++, que vas a tener que morirte de asco. ¿Vale? Así que en principio no hay herencia múltiple en Scala. Y es mucho mejor que en Java, porque aquí sí que te dejan definir las cosas. Ya, claro, sí. Pero en Java 1.8 hay una sutileza. En Java 1.8 te dejan definir por defecto la implementación. Aquí tú puedes hacer más... O sea, además, por ejemplo, es que esto tendría que entrar muy en detalle, pero por ejemplo un trait... Tú imagínate que tienes un coche, una clase coche. Tú en Java 8... en Java, tú tienes que, si quieres crearte un coche rojo, de color, que tiene color, te lo tienes que hacer un coche de color y hacer un extends de color. Tú aquí te da igual, tú te creas tu coche y luego le dices, cuando estás creando, te le dices with color y automáticamente te crea una variable de color. Un trait te da mucho más juego porque puedes hacer mixins, que por ejemplo en lenguajes como Python se puede hacer, cosa que con Java no se puede hacer. Pero sí, más o menos sí, en Java 8 sí se puede hacer. Vale, vamos a darle caña un poco a esto. Bueno, clases. Una clase, todo el mundo lo que sabe. Si hay alguna duda, básicamente sería como, si tenéis una pastelería, el molde es la clase y cuando te sacan las galletas son cada uno de los objetos que te crea la clase, las instancias. Entonces, aquí definimos una clase, cuadrado, que tiene una variable lado, de tipo entero, que extiende de color, que es un trait, aquí abajo está definido, y aquí implemento el método de la variable de color. Vale, azul, ya está.
elemento básico de programación entre objetos. En Scala, solo tiene un constructor, pero sin ningún problema. Luego veremos más adelante que eso nos da igual. Y pone heredar de una clase y múltiples traits, así que herencia múltiple, con hecho, no. Vale. Objetos. Un objeto es, para gente que conoce, por ejemplo, Scala, sería algo así como un singleton. De hecho, es un singleton. Entonces, es un objeto que también llamado módulos, en otros lenguajes, que crea un singleton y única instancia anónima. Por ejemplo, aquí cuando hago un objeto se va a crear una única instancia, llamada myLittleModule, que va a existir y entonces es estática, que todo el mundo puede acceder. No puedes crearla, no puedes instanciarla porque solo existe una instancia, que es esta. ¿Vale? Entonces, en Scala, tú en vez de tener tu clase normal con métodos estáticos, los métodos estáticos, tú tienes esto que funciona exactamente igual. Y esto te da más juego. Luego veremos que esto nos da más posibilidades en lenguaje que con otros. Vale. Como he repetido, y repetiré esta saciedad, las funciones son objetos en Scala. ¿Vale? Vale. ¿Os acordáis? La función superfon, que como todo el mundo sabe, metía la pata y aquí tenía que haber una X, pero bueno, no lo queremos. ¿Vale? Y aquí también las funciones, la gracia del asunto es que pueden tener un n parámetros que pueden ser de 1 a n o no tener ninguno. Entonces esta función, por ejemplo, me va a devolver siempre 5. Bueno, si la necesitamos, ahí está. ¿Vale? Espera, no, vale, yo, sí le puedo dar. Vale, ahora, en Scala existen def, val y var. Los val son, como he dicho antes, valores inmutables, no cambian el tiempo. Se crea la instancia en el momento de la asignación. O sea, cuando aquí hago un system current en milis, para darme exactamente los milisegundos que hay, será en este momento en que se obtendrá el valor de la asignación, y ya nunca más. Ya tendrá un valor para siempre inmutable. ¿Ves? Llamo aquí, espero 12 segundos y lo vuelvo a llamar y ya tendrá el mismo valor que tenía originalmente. En cambio, con un def es inmutable el valor, pero un def crea una función, entonces cada vez que se llame va a volver a evaluar el valor, a diferencia de este. Entonces, sí, es inmutable, no puedes hacer una reasignación, pero aquí cuando hago uno, me volverá a evaluar esto, y aquí cuando le llame otra vez después de 12 segundos, me volverá a evaluar dándome un valor totalmente diferente entre este y este. Luego podemos ver que en Scala hay como val para valores inmutables, var para valores mutables y def para crear funciones que realmente son funciones, objetos, que cada vez que se llamen son evaluadas, pero son inmutables, no pueden hacer reasignaciones. Bien. Como lo he explicado. Bueno. Polimorfismo. ¿Quién no sabe qué es polimorfismo? Bien, me alegro, vale. En Scala, el polimorfismo puede darse de dos sabores. El polimorfismo que todos conocemos, que es de orientación a objetos, si no hace falta entrar en detalles, y el polimorfismo paramétrico, que es, todos son funciones, luego lo único que hay son funciones con diferentes signaturas, diferentes parámetros, y entonces Scala decidirá cuál es la mejor. Por ejemplo, aquí tengo varias funciones que se llaman SumPol, que una es con un entero, otra con dos enteros, dos double string, y aquí una que es un entero y un string. Y entonces esta automáticamente intentará hacer la asignación en la que encuentre que encaje mejor. ¿Aquí alguien ve un problema en esto? Vale. ¿Esto de qué tipo es el 2 este? Un entero. ¿Alguien ve aquí alguna que sea entero y string? ¿Cómo encaja entonces? ¿Cómo esto funciona? Porque hay una conversión por debajo, el compilador es suficientemente listo para saber que si bien no encaja, en esta encajaría, convirtiendo el string en un double. Porque se puede hacer porque existe. Bien. También podemos hacerlo con paramétrico. O sea, podemos decir que sea de tipo A, y entonces ponemos los tipos A y ya está. Y aquí lo que hacemos es crearnos, dame la función SumPol, que dado un valor de A y una lista de A's, me la juntes. Pues vale, B y D, que por ejemplo strings, o aquí un entero y un string. Entonces, ¿qué tipo sería? Sería del tipo mayor que pueden encontrar, que en este caso sería, en Scala, sería tipo any. Por la chorrada que nos ha costado tanto es. ¿Por qué no gusta la programación funcional? Porque el T-recursion, porque T-recursion es la única recompensa. ¿Qué es narices este recursion? Bien, dale. ¿Todo el mundo sabe lo que es la recursión?
Bueno, pues sí, recordad el concepto. La recursión no es más que llamar, tú tienes una función que dentro vuelve a llamarse a sí misma. Por ejemplo, la típica del factorial. Bien. T-recursion es una optimización que consiste en que una función está en T-recursion si devuelve para cada una de los posibles caminos que puede devolver, o bien una llamada recursiva a sí misma, o bien un valor. Y entonces el compilador dirá, estás en forma de T-recursion, pues te voy a optimizar por debajo en convertirte en un while. Entonces, ¿qué ventajas tiene esa? ¿A alguien se le puede ocurrir qué ventajas podría tener? Dos fundamentalmente. Uno, performance, y dos, segunda, que no vas a tener Stack Overflow. Puedes hacer todas las llamadas que quieras, que va a dar igual, porque no va a haber ningún problema de desbordamiento de pila por estar haciendo múltiples llamadas al mismo método. Por ejemplo, aquí tienes una lista normal, una función normal, corriente, que o bien te devuelve un valor o bien te devuelve una llamada a sí misma. ¿Vale? Esto es lo que se llama tail recursion. Es muy fácil. Lo único que es un coñazo tener que hacerla, pero las ventajas son evidentes. Este concepto no está en todos los lenguajes, pero facilita mucho la vida al programador para que se pueda ver que la programación funcional sí que puede ser eficiente. ¿Vale? Vamos a darle un poco de caña a esto, que vamos lento. Currying. Bueno. No. Viene por Haskell Curry. Y Currying no es más que una técnica para, dado múltiples parámetros de una función, por ejemplo, la suma, que tiene sumar tendría dos parámetros, podemos convertirlo en una sucesión de funciones que tiene un parámetro y que devuelve las funciones. Por ejemplo, aquí tenemos sumar, que le sumas un entero, un long y un double. ¿Vale? Y me devuelve un string. Se puede ver ahí. Ya está. ¿Cómo podemos ver eso también? Y aquí explico yo un poquito de tipo. Bien. Puedes verlo esto como una variable que, dado un entero, nos devuelve un long, que nos devuelve un double, que nos devuelve un string. O lo que quiero decir lo mismo. Dada una función que recibe un entero, nos devuelve una función que recibe solo un long, que nos devuelve una función que recibe solo un double, que nos devuelve un string. Lo que hemos hecho ha sido convertir esto en una secuencia de funciones que cada una solo tiene un parámetro. Y diréis, ¿para qué vale? Veámoslo aquí. Aquí estas tres funciones son prácticamente iguales. De hecho, estas dos son iguales y esta única diferencia es que esta no está currificada y estas dos sí. Entonces, por ejemplo, si lo veis, 1, 2, 3, y me vuelve el valor, 1, 2, 3. Pero la gracia del asunto es que yo en cualquier momento puedo decir, dale abajo. Vale. Puedo hacer aplicación parcial de funciones, es decir, puedo decir en algún momento, decirle, ya, muy bien, vale, pero es que yo quiero que esta función, el primer valor yo lo sé, que es 4, pero los otros dos no me interesan. Pues vale, tengo una nueva función que me he creado que solo son con los otros dos valores. Entonces le paso el 6 y 5. Me creo nuevas funciones así, ya, de forma aplicando parcialmente el valor. Esto, que parece una chorrada, es súper importante, porque de esta forma ocultas variables que podrían ser, que no son necesarias. Imaginaos, por ejemplo, una conexión a una base de datos. Una conexión a base de datos necesitarías la URL de la base de datos, el nombre de la tabla, la query y demás. A ti solo te interesa la query al final. Entonces el resto se lo puedes ir pasando y según se lo vas pasando lo vas aplicando parcialmente a la función hasta solo tener una función de un solo parámetro, que sería la query. ¿Está claro o hay un problema? Vamos a darle un poco de esto. Bueno, lambdas. Esto no tampoco tiene muchos problemas. Una lambda, o funciones anónimas, es una función que me declaro sin tener que definir exactamente el nombre ni nada. Aquí me declara una función que tiene dos parámetros y que lo suma. Ya está, no tiene más. Son funciones que normalmente se usan cuando no quieres reutilizarlas muchas veces, bueno, quieres reutilizarlas un par de veces, pero no es necesario definirlas en el cuerpo. Normalmente cuando lo necesitas, no suelen ser funciones, puedes definir lo que queda complejidad, pero suelen ser funciones sencillitas que necesitas en algún momento dado. Vale. Funciones de orden superior. Aquí empezamos ya lo bueno. Una función de orden superior no es más que una función que recibe como parámetro otra función. Como he dicho antes, una función es un objeto, luego podemos ponerle y decirle, bueno, aquí tenemos una función que se llama remover x, eliminar x, sí. Que dada un string, nos devuelve otro string y elimina todas las ocurrencias que haya de la x. ¿Cómo se hace esto? Pues nada, cojo y digo, tengo aquí una función que se llama update, que dado un string, y una f, que es una función que recibe un string y devuelve un string. Y lo único que hago es aplicar f al string. Y esto es una función de orden superior. Esta tontería es muy importante porque esto o la otra base de la programación funcional es
funciones donde puedes pasarlas como parámetros y inmutabilidad. Esto además es un patrón de diseño, podemos decirlo así, directo de programación en objetos. ¿Sabe alguien qué podría ser? Público duro. El strategy. ¿Alguien sabe? ¿Todos saben lo que es un strategy? ¿Oíste de hablar de strategy? Vosotros sí sé, vosotros dos sé que sabéis qué es un strategy. Bueno, pues aquí lo único que, por ejemplo, una estrategia sería tú tienes una función y ya le dices cómo tiene que, la función que tiene que aplicar. Y como le dices los tipos de entrada y salida, te da igual cómo está implementada la función. De esa forma te oculta el significado. Vamos a... Vale, composición de funciones. Pues tengo una función f, tengo una función g, y digo, me defino una función f que sea f aplicada a g. Pues nada, digo, f me la compones con g. O puedo decir, quiero una función que me apliques primero f y luego me apliques g. Como podemos ver aquí abajo, la primera me aplica primero g y luego me aplica f, y la segunda me aplica primero f y luego me aplica g. De esta forma puedes crear a partir de funciones más complejas componiéndolas, sin tener que aplicarlas en ese momento. Entonces, puedes crearte nuevas funciones a partir de otras funciones. Tú puedes tener unas funciones sencillas y luego en otra parte de tu código, si quieres expresar cosas más complicadas, puedes simplemente componer las piezas básicas que tienes. Vale. Eso es una función, ¿vale? Por defecto escala te va a decir, me faltan parámetros. Yo aquí lo que estoy diciendo es, ya, sé que te faltan parámetros, pero conviértete en objeto que te voy a componer. No lo convierto en objeto, simplemente, no me interesan los parámetros, tú simplemente eres una función y te compones. Es la forma que tienes. Este guioncillo es la wildcard y cuando lo veis en todo el código significa no me interesa lo que hay ahí. Es un valor que no me interesa. En este caso no me interesan los parámetros, me interesa la función. Vale, abajo. Vale. Ejemplo, crear compose. Crear función compose. Vale. Tenemos una función que va de B a C y otra que pasamos de A a B. Y queremos una función de A a C. Pues es una chorrada. Llamamos primero a G y luego a F. Ya está. No hay más complejidad que esto. Y esto es programación funcional. Está tirado. O sea, que no hay que hacer más. No sé. Bueno, descanso. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Mal? ¿Muy complicado? ¿Estáis perdiendo el tiempo aquí estando aquí? Luego cerveza, Vale. Luego me pega una paliza andando, no os preocupéis. Vale. Companion Objects. Bueno. ¿Os acordáis lo que antes que he explicado que era un object y una clase? Sí. ¿Alguien me puede recordar lo que era un object de escala? Bien. Vale. Y hay un problema que he dicho antes de las clases, solo tienen un constructor. Entonces, ¿cómo tener varios constructores para poder definirlo? Con los companion object. Vale. Tengo una clase. Un companion object no es más que un object con el mismo nombre que la clase. Y entonces los companion objects tienen además un método importantísimo en escala que se llama apply. Que tú le dices, por ejemplo, apply de x de dos enteros. Por ejemplo, cuadrado, que recibe x y tiene el área que es x por y, ¿vale? Ya está. Pues nada, me aplico un cuadrado que sea un apply de x de y que modula un new rectángulo, ¿vale? Una nueva instancia de rectángulo. Y tengo un apply que es de dx, que le aplico new rectángulo de x de x. Entonces automáticamente me he creado dos constructores para este. Y entonces oculta a este. Tú puedes llamar directamente a rectángulo de... Dale a la siguiente. Puedo llamar a rectángulo de 1, 2, que me va a crear un objeto cuadrado con un lado que va a ser un 1 y otro 2. Sí. Y luego un rectángulo de 3, que va a crearme un lado de 3 y el otro lado también de 3. ¿Vale? Así que no hay problema en tener solo un constructor. ¿Qué es classes? Vale, esto sí que es súper importante. Bueno, una case classes es una clase normal con cosas. Vale. Automáticamente me crea para cada variable, primero, cada uno de estos usa un valor. Es una clase normal que cada uno de estos es un valor. Para cada uno de estos me crea automáticamente un apply. O sea, me va a crear un apply ya para esto. Ya aquí hay una clase y uno companion object para esto. Me va a crear una cosa que se llaman extractores.
que no hace falta por ahora que lo sepáis, pero básicamente es una función que es útil para hacer pattern matching. Me va a implementar el toString, el equal y el hashcode para cuadrado. Y básicamente con esto se puede crear lo que veremos que son ADTs, Abstract Data Object, que son, Abstract Data Type, eso, que son forma de componer, crear set de estructuras en programación funcional. Vale. Olvidándonos de ahora por lo de abajo. Una lista es un trait, ¿vale? De un más a. Ahora veremos qué es el más a ese. Que tiene un objeto que se llama myNil, que extiende de myNil nothing. Y un cons, y una clase cons, que tiene un head y un tail que es de tipo mylist y extiende de mylist. Olvidando de esto, ¿qué narices estoy haciendo aquí? Vale. Estoy creando un tipo que se llama mylist, ¿vale? Que puede ser, una mylist puede ser un objeto que le damos nil, que es de tipo nothing. Nothing, como en escala todo es un objeto, todo tiene que tener un tipo. Entonces la pregunta es, tiene que haber un tipo que sea nada, que sea el tipo más bajo que hay en la estructura. Entonces eso es nothing. Nothing es el tipo más básico que hay, más bajo que hay. Por ejemplo, si nothing no hereda nada de él y nothing hereda de todo el mundo. Es cuando tú no quieres definir nada. Entonces, podemos tener nil o podemos tener un const. ¿Qué es un const? Tiene una cabeza y una cola, que es esta definición. Por ejemplo, si yo quiero una lista que tiene 1, 1, por ejemplo, aquí, ahora voy a volver atrás, podemos crearnos una lista que sea myNil, o puedo crear una lista que sea de const de 1 y myNil, o una lista que sea de const de 3, que es la cabeza, de const de 1 y myNil. ¿Veis la idea? Bien. Pues esto es un abstract data type. Ahora luego daré exactamente la definición formal, pero para que hagáis una idea de esto. Este más fancy, que tampoco vamos a ver porque yo que Nando dé una charla sobre ello, básicamente es una forma de los tipados. Aquí lo que queremos decir es que me admita cualquier cosa que sea de tipo A o superconjunto o que sea superior a. Y luego aquí hemos definido un objeto de mylist, que básicamente lo que estoy diciendo son funciones estáticas del objeto list, que puede ser la suma, el producto y un apply. He hecho un apply, muy bonito, con un asterisco aquí. Este asterisco significa que es igual que es un alias para secuencia, y lo que quiere hacer es que puedes poner de 0 a n parámetros, todos los que queráis de tipo A, ¿vale? Se puede ver como se podría ver incluso como se puede de hecho convertir en una secuencia, y esto es n parámetros, que lo único que hago es crearme una construcción de forma recursiva de listas, dado una secuencia, ¿vale? Y ahora aquí hay una cosa rara, que aquí hay un match con un case, otro match, y aquí varios case. ¿Alguien sabe qué es esto? Esto es el pattern matching ese que he dicho antes. Vale. Bueno. ¿Esto lo hemos visto? Y definición. Un 3, y aquí esto apunta al 1 y apunta al 1000. Nada raro, lo que hemos visto toda la vida. O sea, vale. ¿Os acordáis que he dicho inmutabilidad? Eso aquí viene lo importante. Como es inmutable, os preguntaréis, cuando yo estoy, por ejemplo, aquí creando esto, daros cuenta que cada vez que crearme una nueva lista, por ejemplo, añadiendo un elemento, me estoy creando una nueva lista. No es como, por ejemplo, en Java, que cojo la misma referencia y le pongo un elemento más y ya está. No, me estoy creando un nuevo elemento. No es un poco eficiente. No. ¿Por qué? Porque, uno, como es inmutable, ya existe y va a existir siempre. Entonces, lo único que tengo que hacer es... Esto existe. Entonces, digo simplemente, creo esto y hago una asignación. Ya está. Pero como esto existe y no va a cambiar nunca, aunque no se use esta variable, se va a estar usando esta. Luego, entonces, esto es totalmente eficiente, porque lo único que hago es hacer una asignación. No estoy creando este objeto ya existía y va a existir siempre, porque es inmutable y no va a variar. Entonces, simplemente puedo asignarlo y ya está. De forma que puedes tener inmutabilidad, pero seguir siendo eficiente. Bien, y ahora,
Vamos a ver un poco qué es el pattern matching. Vale. Tenemos sumar, por ejemplo, que tú le pasas una lista de entero y te pone o 0 o const de x de x y x más sum de x. Vale, sumar. Sumar lo que quiere decir básicamente, tengo una lista y quiero que me des un valor entero. Bien, vamos a ver. ¿Qué es lo que crees que puede hacer aquí? Aquí lo que va a hacer es mirar pattern matching como, entre comillas, un switch case hipervitaminado. ¿Qué es? Vale, cojo y digo, ints, vamos a hacer un match de, encaja aquí, en este patrón. Ints es un nil, una lista vacía. ¿Lo es? Pues devuelvo 0. ¿Que no lo es? Vale, sigo al siguiente. Ints tiene la estructura, el patrón de, es un const que tiene algo delante y algo detrás. Sí. Por lo tanto, pongo lo que tiene delante más suma del valor que tiene detrás, que es una cola, y vuelvo a llamar el valor. Vuelvo a llamar otra función. Pattern matching lo único que haces es decir, si encajas en uno de estos patrones, que tú lo defines aquí, hazme algo. De forma que puedes descomponer las cosas. Por ejemplo, veamos el producto. Con una lista de doubles. Si es nil, esto. Si el const, en este caso es... Uy, aquí se me ha ido el este. Vale, aquí solo tendría que haber dos. Bueno. Si es 0 y 0, pues entonces 0.0. Y si es de x y de xs, pues lo que hemos hecho aquí arriba. Aquí, este es el este, bueno, es el method apply. Vamos a ver aquí que es más complicado. ¿Alguien sabe qué valor da esto? Bueno, vamos a hacerlo. Tengo aquí una lista del 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Y la intento hacer pattern matching. ¿Puedo encajar en esta? Vamos a ver. Empieza con un valor x. X significa una variable, que la vamos a guardar ahí. ¿Podría encajar en este? Sí. El 1 podría ser una variable. Vale. Seguido de un const. Seguido de un const. Que empieza por 2. Por ahora empieza esto bien. Seguido de más cosas. Vale, bien, bien. Seguido de un const de 4. No. Luego este no puede ser. Sigamos al siguiente. ¿Es un nil? No es una lista vacía, entonces tampoco puede ser este. ¿Puede ser un const que tenga el primero una x, el segundo sea una y, el tercero sea un 3 y luego un 4 y luego tenga otra cosa que me da igual? Yo creo que sí, encaja este. Este podría ser. ¿Podría ser un const que sea de h, que sea algo delante y luego una cola detrás? También puede encajar en este. O puede ser lo que me dé la real gana. También puede ser este. Entonces la pregunta es, ¿a cuál de estos tres va a entrar? Va a entrar a este porque primero va de arriba a abajo. Entonces, al primero que entre será el primero que haga. Compruebas una secuencia de elementos para encontrar patrones en ellas. Eso es pattern matching. Y con esto puedes hacer todo. Como hemos usado case classes, todos tienen para poder ponerse en pattern matching lo que se llama un método especial que se llama extractores, que crean esto. Entonces, puedes, de forma sencilla, crearte un pattern matching para listas. Por ejemplo, listas en escala realmente se hacen así, que en vez de const tenemos este bonito dos puntos, que es exactamente lo mismo que allá arriba, pero más legible. Bueno, más o menos. ¿Vale? Pero es exactamente lo mismo que antes. ¿Esto ha quedado claro del pattern matching? Pattern matching se usa constantemente. De hecho, tanto que, como dicen en mi pueblo, si tienes balas de plata, no todos son hombres lobo. Que lo que quiero decir básicamente es, está muy bien, pero hay que usarlo con moderación, porque a veces nos pasamos. Entonces, otra forma de trabajar con listas en escala puede ser, por ejemplo, haciendo un map. ¿Sabéis lo que es un map? El map está, por ejemplo, en Java 8, en Python y demás. Un map lo que es itera por cada uno de los elementos y me devuelve el valor original, me devuelve la lista. Entonces, para cada uno de los elementos, que me da igual el valor de la variable, me da igual la variable, súmale 3. Entonces lo que va a hacer a cada uno de estos elementos va a devolverme una lista de la misma longitud y a cada uno de esos elementos me va a sumarle 3. ¿Que quieres quitarte los elementos mayores que 3? Pues usa un filter. ¿Que lo que quieres solamente son los 3 primeros elementos? Pues hago un take. De esta forma, en escala, ¿existe un for? Sí, existe un for. ¿Lo usa alguien? No. Entre comillas, no lo usa nadie. ¿Por qué?
¿Para qué? Teniendo un map, un filter y un take, simplemente tú vas anidando funciones que te devuelve más una lista procesada, la vas combinando luego con un pattern matching y ya está. No necesitas ni for, ni necesitas variables, ni nada, porque está todo aquí. Iterar listas. Otra opción de poder iterar listas son con for right y for left. Por ejemplo, la lista 1, 2, 3, 4, 5. A un for right de 25 esto. ¿Qué narices es esto? A ver. Vamos a coger aquí ejemplo sencillo. Tengo una lista de 5 valores enteros. Y quiero que al final me des una lista vacía de enteros. Para cada uno, empezando por el primero, tengo un acumulador, que empieza siendo este acumulador. Y a ese acumulador le pones el elemento en la cabeza y le añades lo que tengas acumulado. Y iteras al siguiente elemento. Y entonces esto se convertirá en el nuevo acumulador. Entonces irás, por eso se llama reverse, porque lo que va a hacer es darle la vuelta. Empezará la idea 5. 5 es un elemento que me lo pones en el acumulador que empieza haciendo la lista vacía, luego 5. A continuación, 4. Perdón, el 1. 1 lista vacía. Luego me coge el 2. El 2 aquí, y aquí estará el 1 con la lista vacía. A continuación, el 3 con el 2 y el 1 y la lista vacía. El 4 así, y lo que me da será darme la vuelta. Y está el for left y el for right. El for left, la única diferencia es que empieza por la cabeza y el for right empieza por la cola. El for left es el preferible porque este es eficiente, como has podido ver, es una lista enlazada, y en cambio, usar el for right no es eficiente porque, como usa por la cola, tienes que acceder, luego es ON, porque es la lista de la longitud de la lista. ¿Claro? Bien, pues estos métodos, map, filter, reduce, for left, con pattern matching es básicamente cómo se funciona programación funcional. Se van combinando todos ellos. Pero, por ejemplo, abstract data type, que una lista es una abstract data type, y cualquier cosa que podáis hacer con case classes. Una abstract data type no es más que un tipo de datos definido por uno o varios constructores, que pueden tener uno o varios parámetros. Por ejemplo, tipo tree. Tenemos varios constructores, tenemos un tipo tree, que está definido por uno o varios constructores, que puede ser una hoja, que tiene un valor, o una rama, que puede tener un árbol. Ya está. Esto es una abstract data type. Y esta abstract data type lo puedo usar pattern matching para poder trabajar sobre él. Y preguntas. Sé que ha sido un poco duro, lo siento, pero es que es el tiempo lo que había. ¿Una pregunta? No me creo que ha quedado todo claro. ¿Alguna queja? Ah, a esto vamos, ¿no? Aquí a lo duro. Me dijiste que no tenía ni puñetera idea. Vale, bien. No, me parece bien. Una monad realmente vale, de acuerdo. Todo esto está muy bien, todo lo que os he contado está muy bien, ¿vale? Y la programación funcional realmente es inmutabilidad y funciones. Y con eso ya el 90% está hecho. Pero luego queda un 10% ahí. De gente que tiene tutoriales sobre monadas. Sí, y entonces una vez que aprendes que es una monad, pierdes el conocimiento para poder explicarlo a la gente. Es básicamente, una lista es una monad realmente. ¿Quieres explicarlo tú, Nando? No, vale. Vale, de acuerdo. Es que tenía la foto perfecta en mi pero bueno, igual. Una monad no es más que... tapa los oídos. Es una caja. No es una caja, pero bueno. Una monad... ¿puedo coger la pizarra? Va. Vamos. Uy. Esto parece un mapo. Vamos a ver. ¿Qué queréis, por ejemplo? ¿Qué valor queréis almacenar? Por ejemplo, números. Esto es un número. ¿Nos hemos perdido ya? Bien, vale. Tenemos un número, ¿vale? Ahora, este número decimos, quiero algo. Por ejemplo, un contexto computacional. ¿Qué narices es un contexto computacional? Por ejemplo, que el número exista o no. Ahora me refiero a esto. Vamos a ponerlo, por ejemplo, una opción. Entonces, está metido dentro de una estructura que indica si existe o no. Tú le preguntas y dices, este número, por ejemplo, vamos a hacer, por ejemplo, y tiene un método que es existe o no. Este número, si yo le pregunto al método punto ¿existes? ¿Qué me va a devolver? True, ¿verdad? Porque el número existe. ¿Y aquí qué me va a devolver?
false, porque no existe. Vale. Y ahora yo esto lo guardo en la variable 1 y esto lo guardo en la variable 2. Vale. ¿Cómo sumo V1 y V2? No puedo, porque están dentro de esto, ¿verdad? Vale. Bien. Hay un problema, ¿no? Bien, pues una monad es realmente esto, el contexto computacional con el valor. Entonces yo, por ejemplo, puedo decirle, el método, puedo coger el map. Vamos a coger el map, ¿vale? Vamos a coger el map. Pero el map no era solo de listas. Pero es que una lista realmente es una monad. Y entonces yo cojo el map y digo, vale, para cada elemento de aquí lo que hay dentro, quiero que me le sumes 3. Y entonces, esto se va a convertir en un nuevo valor, que es 5. ¿Vale? Y aquí lo que he hecho ha sido ver dentro de lo que hay de esta caja, y aplicar una función. Y volverlo. Y me dirás, joder, pues vaya mierda, porque va de entero a entero. Bueno, vale, pues hago un map, pero en vez de 3, lo que digo es de x. Perdón. Y entonces ahora, ¿cuál es el valor nuevo que va a tener? Pues va a tener de 2. Qué mal dibujo. Bueno, entonces he pasado de entero a string. Y me da igual el valor que tiene computacionalidad. Bueno, vale, sí, esto es muy sencillo porque son una caja que me pregunta si es sí o si no. Vale, pero si en vez de esto, que es muy sencillo, yo os digo que de repente me dice, vale, sí, muy bien, vale, pero yo tengo un problema, que es que tengo una aplicación que me conecta a una API REST que me vuelve un valor dentro de media hora. ¿Cómo se llama eso? Un futuro. ¿Qué es? Un valor de tipo entero. Muy bien. Vale. Tengo una función que me va a volver un valor dentro de un rato. Sí, yo dentro de un rato, cuando esto, en un thread, me va a volver un 3, un 8. Un número, ¿vale? Pero todavía no está ahí. Pero yo sé que va a haber hoy un valor, ¿vale? No estoy diciendo nada raro, ¿no? Bien, vale. Y yo tengo otra función que me va a volver un string dentro de un rato. Pues nada. Pues me da igual, es que me da igual. Pues yo cojo V1, V2 y digo, pues nada, muy bien. V1. Quiero que apliques el método flatMap, que es igual que map, pero a diferencia de flatMap, yo lo que hago digo, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, vamos a hacerlo más sencillo y luego hacemos un map, flatMap. Vale. Pues yo digo, vale, tengo un entero, me da igual, pues coges el entero y le sumas 5. Y me da lo mismo que esto esté en otro hilo, es que me da lo mismo. Yo he aplicado esta función y ya está, he mirado dentro de lo que hay y he dicho, vale, pues lo aplico. Y aquí, pues exactamente puedo hacer lo mismo que he hecho antes. Pero ¿y si tú dices, y si quiero combinarlos los dos? No hay ningún problema, Porque lo que puedo hacer es, ahora sí que puedo explicar, es un flat map. ¿Vale? Imagínate que aquí estoy llamando una... Vale, perdón, vale. Hecho mal. Y ahora imagínate que tengo una función que me devuelve con este valor otro futuro, ¿vale? Me da lo mismo, porque aquí, vale, sí. Fijaros lo que tenemos. Tenemos una función f1, una función que dado un futuro, dado un valor de string, me va a volver un futuro, ¿vale? De string. ¿Bien? Pero yo tengo un futuro de string. ¿Cómo aplico esta función aquí? No puedo. Un flatMap. Cojo esta función y la pongo aquí. ¿Y qué me va a volver esto? Pues el futuro de string que quería, aplicando esta función. Esto es una monad. Te permite el maravilloso método flatMap, que te permite aplicar funciones que, aunque no puedas meterla aquí, te da lo mismo. Es que te da lo mismo. Porque tú puedes mirar dentro del valor que hay y aplicar lo que quieras. Esto es súper útil. Y para la gente que sepa de programación funcional, esto, entre comillas, es el operador bind de Haskell, que nunca me acuerdo cómo se escribe. ¿Cómo era? ¿Así? No, era... ¿Sí? No. Mayor igual, ¿verdad? Vale, sí. Vale, es exactamente lo mismo. Pero básicamente la idea es, tú tienes una función que te aplica desde un valor a tu monad, pues vale, y yo tengo una monad, vale, pues le pongo el operador bind, se lo pongo y ya está, y lo miro. Lo que hace una monad es ofrecerte una forma de trabajar con contextos computacionales asociados a tus datos. Ya pueda ser si existe el valor o no, si la función es no,
si tiene un valor consecutivo, una lista no deja de ser un contexto computacional. ¿Cuál es el contexto computacional? En este caso, la secuencia de elementos, que tú tienes un elemento siguiente. Ese es el contexto computacional asociado. Pero tienes los mismos operadores, porque es un contexto computacional, es un metadatos asociados sobre tus datos. Y a ti te dan igual para aplicar esta función. Es que no necesitas saber esa información.